De Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por permitirnos una vez más transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Y el día de hoy vamos a abordar un tema acerca del pecado de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte y el pecado no de muerte? Y para eso vamos a iniciar dando lectura a una escritura que precisamente habla del pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 14 en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la bendita palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado, siempre y cuando, note usted, que sea conforme a su voluntad. Versículo 16 dice, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Bien, el texto, esta escritura en su versículo 16 y 17, nos hace referencia a un pecado de muerte, por el cual inclusive dice, por el cual yo no digo que ruegue, o como dice la versión 60, por lo cual yo no digo que pida o que ruegue por ese pecado. Y hace referencia también al pecado que no es de muerte, a los que no pecan de muerte. El versículo 17 vuelve a mencionar, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Esa sería la primera interrogante que tenemos. ¿Cuál es el pecado de muerte? Cuando hablamos de muerte, no nos referimos a la muerte física, por supuesto que no, pues está escrito que en ese sentido está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Cuando la Biblia habla aquí del pecado de muerte, se está refiriendo al pecado de condenación, como cuando Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, es condenación. Aquí hace una diferencia entonces entre un pecado que es de muerte y otro pecado que no es de muerte. En nuestros dos estudios anteriores estuvimos viendo acerca de un pecado que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, es imperdonable, no se puede perdonar. Según lo leímos en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Vuelvo a leer esa lectura porque está muy relacionada con esta otra cita o con estos versículos de Primera de Juan. Versículo 31 dice, por tanto os digo, de Mateo 12, versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está, todo pecado según esta escritura puede ser perdonado menos o exceptuando la blasfemia contra el Espíritu que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Primera de Juan 5, versículo 16 habla de un pecado de muerte. Si es un pecado de muerte, igual se está refiriendo a un pecado de condenación que no puede ser perdonado. Entonces,
no se está refiriendo en forma independiente a dos pecados diferentes, sino que tiene que ser el mismo pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, igual al pecado de muerte. Bien, vamos a considerar o hemos considerado ya que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es lo que comúnmente se cree, atribuirle al diablo las obras de Dios, ya que en realidad aquí los fariseos estaban haciendo esa atribución, diciéndole a Jesús que por príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Sin embargo, hemos considerado que el hombre, estando en su ignorancia, puede blasfemar de esa manera. El apóstol Pablo, inclusive, en alguna manera, él consideró que él era blasfemo antes, estando en su ignorancia. Y él fue perseguidor e injuriador de la iglesia, pero fue recibido a misericordia, porque lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Algunos de nosotros también se nos enseñó a atribuirle la obra de Dios al diablo, en el sentido de que a mí, por ejemplo, se me decía que aquellos hermanos, aquellos cristianos que iban con una Biblia o con un libro de tal color eran del diablo. Y bueno, en mi ignorancia quizás así lo creí. Mis padres que me enseñaron así también lo creían. Blasfemamos estando en nuestra ignorancia. Como también los fariseos blasfemaron, pero el Señor Jesús, como ya vimos, hizo una diferencia entre pecar contra el Hijo del Hombre, lo cual podía ser perdonado, y pecar o hablar contra el Espíritu Santo. En realidad, los fariseos no podían haber pecado contra el Espíritu Santo porque el Señor Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, que el mundo no le conoce, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Bien, entonces, ¿cómo podían haber blasfemado contra el Espíritu Santo si ni siquiera lo conocían? Entonces ya hemos entendido que este pecado se aplica a aquellos que han conocido el Espíritu Santo, a aquellos que han sido partícipes del Espíritu Santo. Y esa es el único pecado que no puede ser perdonado. Y también es el pecado de muerte. En realidad, Juan en su primera carta está hablando del mismo pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo también habló de un pecado o de ese pecado que no puede ser perdonado y que solamente lo puede hacer aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Vamos ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15 dice, mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Algunos o pocos se han detenido a pensar en este pecado que no puede ser perdonado. ¿Cuándo? El Señor Jesús está diciendo claramente, si no perdonareis a los hombres sus ofensas, ahí no hay perdón por parte mía, dice el Señor. O en otras palabras, está diciendo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios no perdona ahí. ¿Cuándo? Cuando nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas.
¿Y cuándo es cuando nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas? Precisamente cuando nos llenamos de amargura, cuando nos llenamos de odio, eso nos hace apartarnos de la gracia de Dios y caer en ese pecado o en esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Consecuentemente, eso nos hace caer en el pecado de muerte. Vamos ahí a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. No digo quién es el autor de la carta a los Hebreos, porque para mí lo más importante es que es el Espíritu Santo. En cuanto al autor no se dice claramente, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Jacobo, no se sabe con certeza. Sin embargo, lo que sí estoy cierto que es una carta inspirada por el Espíritu Santo. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice en el nombre del Señor Jesús: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, alguien ha hecho la observación que el texto al finalizar no dice sin los cuales, o sea, sin la paz y sin la santidad, nadie verá al Señor, sino que solamente se refiere a lo último, es decir, a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estoy de acuerdo, pero ¿se podrá tener santidad si no seguimos la paz con todos? ¿Se podrá ser santo y andar en santidad cuando no estamos en paz con los demás, con nuestros hermanos? No se puede. Y vamos a ver que en realidad, para poder tener paz con los demás, necesitamos perdonar. No se puede tener paz con los demás sin perdonar. Entonces, las dos cosas están relacionadas: tener paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Cuando alguien se aparta de la gracia de Dios, es para perdición, es para condenación, porque está escrito que la gracia de Dios nos salva. Sin perder esta escritura, citamos una de muchas escrituras que hay. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 nos dice claramente en su versículo 8: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación la tenemos por gracia, es la gracia salvadora. El apóstol Pablo a Tito también hace referencia a la gracia de Dios en el capítulo 2, versículo 11, cuando dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, vivamos en este siglo templada, justa y piamente o piadosamente. La gracia de Dios que nos salva, la gracia de Dios que nos ha traído salvación. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Es decir, que apartarse de la gracia de Dios es tanto como perderse, es tanto como entrar en un pecado de condenación o en una situación de condenación. Apartarse de la gracia de Dios es tanto como apartarse de la salvación. Y dice el texto, continuamos leyendo en el versículo 15 de Hebreos 12, y nos da más amplitud o más detalle
acerca de qué es lo que puede apartar de la gracia de Dios o de la salvación. Que ninguna raíz de ¿qué? De amargura brotando os impida y por ello muchos sean contaminados. Una raíz de amargura brotando puede impedir y puede apartarnos de la gracia de Dios. ¿Cuándo es cuando se hace una raíz de amargura? Cuando usted no perdona, cuando usted no está en paz con alguien o con todos. Ahí es donde se hace una raíz de amargura. ¿Por qué menciona raíz? Cuando usted va a podar o a quitar la hierba mala de su patio o de algún campo, quizás algunos lo que hacen es cortar por encima. Pero déjeme decirle que si no corta de raíz aquella planta, volverá a surgir, volverá a brotar. Al lado de nuestro patio hay un árbol que lo cortaron hasta el tronco, pero como no sacaron la raíz, ese árbol volvió a brotar y hoy en día ya ha crecido bastante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchos superficialmente o aparentemente perdonan, pero ¿sabe qué? No perdonan de corazón. Aparentemente están en paz con los demás, con aquellos que tal vez les han ofendido, pero solamente superficialmente, solamente en la apariencia perdonan, pero en realidad no lo hacen de corazón, solamente lo hacen de palabra, no de corazón. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que superficialmente quitan lo malo, pero la raíz ahí queda. Y como ahí queda esa raíz de amargura, vuelve a brotar, vuelve a salir e impide y nos evita de la gracia de Dios, nos aparta de la gracia de Dios y además muchos son contaminados. Qué importante entonces considerar el perdón, porque si no perdonamos de corazón, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y como veíamos en nuestros estudios pasados, una persona que se aparta, una persona que vuelve, como dice el apóstol Pedro, que vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, como pone de ejemplo aquella puerca que se lava y se vuelve otra vez a revolcar en el cieno. Son aquellos que se han apartado, son aquellos que no han vencido, que habiendo sido iluminados por la palabra, que habiendo participado del Espíritu Santo, vuelven atrás. Quizás en apariencia solamente tuvieron una podada por encima superficialmente, pero la amargura ahí está que no los deja perdonar. Vamos a ver el caso de un hombre que tenía amargura en su corazón. Bueno, Pedro, con discernimiento del Espíritu Santo, porque el discernimiento es un don, y sin duda Pedro tenía ese don, discierne en aquel hombre que tenía amargura en su corazón o en su alma. Libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 18. Hemos leído anteriormente este pasaje, pero ahora vamos a hacer notar lo de la amargura que había en este hombre. Versículo 18 dice, y como vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ya hemos dicho que estamos hablando de un hombre que había creído al mensaje de Felipe y que además había sido bautizado en el nombre de Jesucristo, tal y como lo dice el versículo 12,
y el versículo 13, que el mismo Simón creyó y entonces también fue bautizado. Pero ahora lo encontramos en una situación lamentable, ofreciendo dinero a los apóstoles. Le volvió la codicia, ya que él anteriormente ganaba dinero haciendo artes mágicas. Pero vemos la respuesta del apóstol Pedro, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Algo que veíamos en el estudio pasado, es algo que nosotros no podemos asegurar. Por eso Pedro le dijo, ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre estaba en hiel de amargura. Y esa hiel de amargura quizás en un momento dado se ocultó nada más cortándolo de encima, pero volvió a brotar la amargura, volvió a brotar la envidia y con la envidia el resentimiento, el coraje o el odio a los demás. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, vamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 30. Versículo 30, leemos al 32. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Es como, tanto como apagar el Espíritu Santo, es como despedirlo de nuestras vidas, no quererlo en nuestras vidas. Y aunque no lo digamos verbalmente, sin embargo, con nuestra actitud, con nuestro descuido, con nuestro apartamiento de Dios, con eso estamos contristando el Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Versículo 31 advierte en primer lugar acerca de la amargura. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. En lugar de eso, dice antes, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Cristo os perdonó en Cristo. Otra vez relaciona el hecho de quitar la amargura con el perdonar. Perdonar los unos a los otros. ¿Y qué pasa si alguien se queda con su amargura y no perdona? Tampoco Dios lo perdonará. Y si Dios no lo perdona, es que tampoco va a tener entrada al reino de Dios. Pierde su salvación. Alguien que se aparta, indudablemente, algo lo lleva, y en la mayoría de los casos es amargura la que brota y lo aparta de la gracia de Dios. Vino a mi corazón una escritura que se encuentra en Jeremías, capítulo 4, versículo 19, hablando de cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios o se apartó de Dios. Dice el versículo 19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Dios de los ejércitos. Alguien que no quita la amargura de su corazón, sencillamente va a ver que se va a hundir, se va a sumergir en amargura,
no va a poder perdonar, por ende no va a poder tener paz con los demás y no va a poder entrar al reino de los cielos. Continuamos viendo sobre este tema de seguir la paz para que ninguna amargura brotando nos impida, o pudiera agregar ahí, nos corrompa. ¿Por qué quiero usar esa palabra corromper? Vamos ahí a Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 9. Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 50. Dice en el nombre del Señor Jesús: buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened paz en vosotros mismos. Dice, tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. ¿Qué relación tiene tener sal, hablando en el sentido espiritual, a tener paz los unos con los otros? Tiene una relación, por algo el Señor lo está relacionando. Primero vamos a entender para qué sirve la sal. He puesto, por ejemplo, cómo al mar van a dar muchos cuerpos en descomposición, va a dar mucha contaminación. Sin embargo, lo que ayuda y sigue ayudando al mar precisamente es la sal, que hace que el mar no se llene de corromperse, que hace posible que no se corrompa, que no se dé mal olor, sino que siga en cierta manera dando sabor o evitando la corrupción en el mar de todo lo que llega al mar. Otro ejemplo lo tenemos cuando pensamos en antiguamente que no había refrigeradores o que muchos no tenían el medio de comprar un refrigerador. La gente salaba la carne y la extendía y le ponía sal. ¿Para qué? Para que no se echara a perder la carne, para que no se corrompiera la carne. Bien, esta enseñanza que tenemos aquí de tener sal, precisamente es para eso mismo, para que no nos corrompamos, para que no, como dice también el apóstol Pablo, no demos un mal olor a Dios como somos una ofrenda al Señor, que no demos un mal olor, porque la Biblia habla de un olor que es para muerte y otro que es un olor agradable delante de Dios, un olor de vida. Bien, pero entendiendo entonces este versículo 50 de Marcos, relaciona el hecho de tener sal en nosotros mismos, porque de esa manera no nos corrompemos, no nos echamos a perder, en otras palabras. Y lo relaciona con el hecho de tener paz los unos con los otros. Y para tener paz los unos con los otros, necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Hemos aclarado, no podemos amar sin perdonar o no podemos perdonar sin amar. Ambas cosas van de la mano. Pero si no amamos y no perdonamos, sencillamente nos corrompemos, nos llenamos de amargura y por ende nos apartamos de la salvación o nos apartamos de la gracia. Por eso es que está relacionando el hecho de tener paz en vosotros mismos. Vuelvo a leer la parte final de este versículo 50. Tened paz en vosotros, tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Las dos cosas están relacionadas
o la sal, o el hecho de tener sal, se refiere a tener paz los unos con los otros para que no nos corrompamos, para que no nos echemos a perder, para que podamos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Es importante que nosotros tengamos paz con todos, porque si no tenemos paz es que no perdonamos. Y recuerde, si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 8. La carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 6. Dice, la versión 60 dice, porque, versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu, vida y paz. Hablamos del pecado de muerte. Bueno, pues aquí también se habla de ocuparse en la carne, trae muerte. Y está hablando también de muerte espiritual. Entonces esto de alguna manera está relacionado con el pecado de muerte, porque el que se ocupa de la carne es muerte, o el ocuparse de la carne es muerte, trae condenación. ¿Y qué es ocuparse de la carne? Bueno, Gálatas capítulo 5 nos da una amplia lista de qué es ocuparse de la carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 21, dice en el nombre del Señor Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades. Las enemistades vienen cuando no hay paz. Se puede decir que es lo contrario de tener paz con los demás. Las enemistades vienen cuando no perdonamos. Bien, sigue diciendo la lista: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio. De esas cosas, incluyendo los pleitos, las enemistades y las contiendas, lo que es contrario a la paz, de esas cosas os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, o los que se ocupan de esas cosas de la carne, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. O en otras palabras, pierden su salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, necesito que me confirmen si me siguen viendo, ya que aquí dice que tenemos un problema para reproducir este video. Así es que confírmenme en los comentarios para proseguir en el nombre del Señor Jesús. Bien, leemos también en Romanos capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Si me pueden confirmar en los comentarios si siguen oyendo y viendo. Romanos 12, versículo 18. Dice ahí la escritura. Voy a leer desde el versículo 16. Gloria a Dios. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si se puede hacer, tened paz con todos los hombres. La importancia de tener paz con todos los hombres.
Muy bien, continuamos. Me comentan que se sigue viendo y oyendo. Bien, entonces aquí el contexto nos dice que debemos de ser unánimes y para poder ser unánimes debemos tener paz con todos y sobre todo como hermanos, como iglesia, como congregación. Debemos de ser unánimes, no altivos, porque siempre la altivez evitará que seamos unánimes. En la altivez, que es lo mismo que la soberbia, diremos yo tengo la razón y yo no tengo por qué humillarme, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. Si me quieren hablar, que me hablen, si no, mejor. Esa es una actitud soberbia que no ayuda para nada, no ayuda en absoluto en que tengamos paz, en que seamos unánimes. Por eso dice, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Hay que, en lo que toca de nuestra parte, tener paz con todos los hombres. Seguimos considerando capítulo 14 de aquí de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 19. Dice ahí la escritura en el versículo 19. Así que sigamos lo que hace a qué? Lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Siempre sigamos lo que hace a la paz. Y repito, para tener paz necesitamos ser humildes, perdonar, también pedir perdón. Recuerde que solamente así Dios nos perdonará y no perderemos nuestra salvación. Consideramos también ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Dice ahí la escritura en el versículo 11. Resta, hermanos, o la versión 60 comienza diciendo, por lo demás, hermanos, como diciendo, por si algo me faltara decir o si algo me faltara enseñar. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa. Y luego dice, tengáis paz y el Dios de paz y de amor será con vosotros. Una de las cosas importantes es que tengamos paz con todos los que nos rodean, nuestro prójimo, nuestros hermanos, obviamente nuestro principal prójimo es nuestro cónyuge, es decir, nuestra esposa, nuestros hijos. Tener paz es algo que necesitamos. Recuerde, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Además, la paz es una de las virtudes que aparecen en el fruto del Espíritu Santo. Volviendo allá a Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y ¿qué más? Paz. La paz es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu contiene varios ingredientes, varios aspectos o varias virtudes, que es amor, gozo, paz. Es una de las virtudes o de las características que tiene el fruto del Espíritu. Y si alguien no tiene el fruto del Espíritu, si alguien no da tan siquiera ese fruto en su vida, recuerde que sin toda planta que no, todo árbol que en el cual el Señor no haya fruto o no fue hallado fruto, será cortado y echado en el fuego. Y habló del castigo eterno en el sentido espiritual. Entonces, otra vez, el no tener
el fruto del Espíritu, el no tener paz, nos hace perder la salvación o nos lleva a la muerte de condenación. Qué importante entonces es tener paz y perdonar a los demás, porque recuerde, repito, lo que dijo el Señor: si no perdonareis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Algo que no tiene perdón es cuando nosotros no perdonamos. Y lo que nos lleva a no perdonar, pues es la amargura que vuelve a brotar y que hace que no perdonemos. Seguimos considerando allí en Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 6, Pablo dice a los hermanos de Éfeso: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Hasta eso, hay que soportarnos, pero no crujiendo los dientes, no, hay que soportarnos en amor. Versículo 3, solícitos, es decir, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Vínculo significa unión. En la unión de la paz, o en el punto que nos une, que es la paz. Y de esa manera, si estamos en el vínculo de la paz, seremos, como dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pero si no estamos ahí en esa unidad del espíritu, si no estamos en el vínculo de la paz, no podemos asegurar o no podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo. Acuérdese que el cuerpo de Cristo es la iglesia, la cual será salva. El Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y para poder ser parte de su cuerpo o estar en su cuerpo, debemos estar en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Todo, obviamente, lo que está de nuestra parte, como ya lo leímos en Romanos 12:18, que tengamos paz en lo que está de nuestra parte con todos los hombres. O lo dice también, como ya leímos en Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz. Colosenses capítulo 3, la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, dice: en el nombre del Señor Jesús, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es esa vestidura? Santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos. Otra vez hace referencia al perdón. Y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, así como perdonando como Cristo nos perdonó. Recuerde por qué estamos refiriendo esto, que es tan importante el perdonar para tener paz, porque si no perdonamos y si por el contrario tenemos amargura, no, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Y si no nos perdona, es que es un pecado de muerte, de condenación. Versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Y el 15, versículo 15, y la paz de Dios, o sea, haciendo lo que antes leímos de perdonarnos y de unirnos en amor, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Santiago capítulo 3. La epístola de Santiago o de Jacobo
que es el mismo. Él comienza escribiendo su carta diciendo: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos allá al capítulo 3, versículo 13. Voy a leer desde el versículo 11. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Pregunta. ¿Usted cree que sea posible? No. O es fuente dulce o es una fuente amarga. Sigue diciendo: hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación o por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Versículo 14 dice: pero si tenéis envidia amarga, es decir, como la envidia que tuvo aquel Simón, ¿se acuerda de que leímos en Hechos 8:23? En hiel de amargura tenía envidia aquel hombre porque sus poderes eran tan limitados, y por eso les ofreció dinero a los apóstoles para recibir aquel poder. Estaba lleno de envidia y de amargura. Por eso dice aquí el versículo 14: si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando habla de contención es lo mismo que contienda, lo que es opuesto a tener paz. Versículo 17 dice: mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra, ¿cómo? En paz para aquellos que hacen paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Nosotros somos llamados a seguir la paz y hacer la paz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Desde el versículo 8 nos enseña mucho y dice: en el nombre del Señor Jesús. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente. Fraternalmente quiere decir con amor de hermanos, misericordiosos y ¿qué más? Amigables. Debemos de ser amigables. Y para ser amigables tenemos que tener paz, tenemos que perdonar. Versículo 9: no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, ¿qué debemos de hacer? Bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Y se cumple la escritura que dice: bendiciendo te bendeciré. Versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque, ¿qué cosa? Busque la paz y sígala. Hay que seguir la paz. Y seguir la paz no es decir, pues yo no tengo nada en contra de nadie y yo estoy bien, yo no siento nada malo por nadie. Seguir la paz es algo más, es ir con aquellos y ser amigables, tener paz, y si hay algo en contra de nosotros, perdonar. ¿Perdonar para qué? Para que también el Señor nos perdone y así podamos tener parte con Él y no perdamos nuestra salvación. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3,
versículo 13 y 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia. Es un procurar, pero con diligencia, que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión. ¿Y de qué otra manera? En paz. Que seamos hallados en paz. Y para ser hallados en paz, es necesario que perdonemos. Recuerde, ¿por qué estamos viendo eso? Porque si no, entonces Dios no nos perdona. Y si no nos perdona, perdemos nuestra salvación. Estaremos hablando de un pecado de muerte. Bien, aquello que Dios no nos perdona, porque nosotros no perdonamos, ese pecado nos conduce a la muerte. Seguimos considerando la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 5. Volviendo a la carta de Santiago, capítulo 5. Voy a leer ahí desde el versículo 13. Dice en el nombre del Señor Jesús: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ya hemos hablado de esa enfermedad, que no es una enfermedad física, sino espiritual. Por lo que el texto dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, note usted, no dice sanará, sino dice salvará al enfermo, al que está enfermo espiritualmente, aquel que quizás está en amargura, que está enfermo. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanos. ¿Sanos de qué? De esa enfermedad espiritual que también nos lleva a condenación. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Versículo 19, de ahí mismo dice: hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma ¿de qué? De muerte. No será un pecado de muerte, sino que será un pecado que haya perdón de Dios. Al convertirse el pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Juan también nos habla de esto. Nuevamente ya lo hemos citado, Primera de Juan 1. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice ahí la Escritura: si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión entre nosotros. Y ahí es donde quiero que nos detengamos un poco. Para tener comunión entre nosotros es que tenemos paz entre nosotros. Y vuelvo al punto: para tener paz entre nosotros necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Y si nos perdonamos los unos a los otros, entonces ocurrirá lo que dice en su parte final este versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero ¿qué si no tenemos comunión entre nosotros? ¿Qué si no nos perdonamos los unos a los otros? Entonces tampoco el Señor Jesucristo nos perdona. Versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si tenemos comunión entre nosotros, nos perdonamos, y entonces también Cristo nos perdona. Qué importante considerar entonces el pecado de muerte que no puede ser perdonado. El apóstol Juan, volviendo a la escritura que leímos al inicio, dice en el capítulo 5 de la primera de Juan, versículo 16: si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará, o como dice allá en Santiago, el que hiciere convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Aquí dice, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. ¿A qué se refiere esto que yo no digo que ruegue? Bueno, a lo mismo que habló el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo 7. Yo no digo que rueguen. Si alguien se ha apartado, si alguien está amargado y no perdona, ya no podemos rogarle. Mire lo que dice aquí Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuyen o rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Volviendo ahí a 2 de Pedro capítulo 3. Ahí es donde se aplica entonces que no les podemos rogar. Juan dice, yo digo que no se ruegue. Ya no es una situación para que se les ande rogando. Si se han apartado y están llenos de amargura y en lugar de regresar arrepentidos, llegan todavía con su amargura diciendo, es que veo que no me aman, veo que no me quieren, veo que no se me visita. Oiga, es como si quisieran que se les felicitara por su desvío, por su apartamiento. No podemos aplaudirles, en otras palabras, o hablando en otras palabras, de manera quizás un poco exagerada, no podemos aplaudirles a aquellos que regresan y bueno, regresan y en lugar de regresar arrepentidos, todavía llegan queriendo que se les brinde cierto honor, ciertos cuidados, visitas y cariño y comprensión. Bien, en una ocasión a David lo apedreó un hombre y por los pecados que él había hecho, y David lo asumió. ¿Saben qué dijo David? Déjenlo. Sus soldados dijeron, ¿quieres que matemos a este hombre que se ha atrevido a maldecirte? ¿Y saben qué dijo David? Déjenlo. Quizás Dios vea mi aflicción y me perdone por todo lo que hice. De esa manera, esa es una buena manera de actuar o de responder. Dijimos 2 de Pedro, capítulo 3, nuevamente ahí nos encontramos con esta escritura que dice en el versículo 21.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás de ¿qué? Del santo mandamiento. ¿Qué dice allá Mateo capítulo 7, versículo 6? No deis lo santo a los puercos, ni echéis vuestras perlas. No deis lo santo. Aquí dice, de aquellos que se han apartado del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí, por eso Juan dice, por lo cual yo les digo que ya no les rueguen. En otras palabras, yo les digo que no rueguen ante tal caso. Bien, es importante. Entonces, hay una escritura más, quiero compartirles ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 3, versículo 9 y 10. Mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación. Ya se le ha amonestado una, dos veces. Bueno, no se arrepiente, sigue en amargura, sigue criticando, sigue diciendo en contra de los hermanos, en contra de la congregación, o a veces en contra de su esposa o de su esposo. Está lleno de amargura, y aquí Pablo dice, rehúsa a hombre hereje. ¿Qué es un hombre hereje? Un hombre que se apartó de la fe. Rehúsa a hombre hereje después de una y otra amonestación. Por lo cual dice Juan, yo digo que ya no se ruegue, que ya no se les esté rogando. Bien, entonces ahí es donde puede caber el pecado de muerte. Lo mismo que vimos del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquellos que se apartan después de haber conocido la verdad y se vuelven se vuelven del santo mandamiento que les fue dado y llegan a la situación que dice Pedro, como el perro que se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí está el mismo pecado de muerte, el mismo pecado de condenación. Alguien que se llenó de amargura, que se apartó de la gracia o de la salvación y no puede perdonar. Y si no perdona, tampoco Dios lo perdona. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Ayúdanos, Señor, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que te amemos en verdad sobre todas las cosas. Que aprendamos a perdonar de corazón y no solamente de labios o de palabras. Que quitemos, que desarraiguemos toda raíz de amargura para evitar que vuelva a brotar y que por ella no alcancemos la gracia que nos da salvación y que además muchos sean contaminados. Ayúdanos a quitar toda amargura desde la raíz y con ello a perdonar, pues sabemos que si no perdonamos, tampoco tú nos perdonas. Sabemos que si no perdonamos, viviremos en resentimiento, en odio, en amargura, y así no podremos alcanzar la salvación. Así estamos expuestos al pecado de muerte, estamos expuestos a la condenación, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Señor Jesús, que nada nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a perseverar, pues el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero entendemos que si no perseveramos,
podemos perder la salvación. Pues la condición entonces es perseverar, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te damos gracias, bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, a nuestros amados oyentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, Dios les pague a todos por su atención y que sea para honra y gloria del Señor, que sea de edificación para sus vidas. Amén.